Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la división o la comparación entre el estilo románico y el gótico son los contextos en los que va a estar inserto el arte. En este caso va a ser la arquitectura, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Cuando hablamos del románico nos situamos en lo que es la Alta Edad Media, que es una sociedad netamente rural. Por lo tanto los templos como los monasterios van a estar insertos en ese contexto, un contexto en el que domina el campo, digamos, y que tiene de alguna manera eh, una llegada bastante escasa de fieles permanentemente, sino que se hace la llegada al templo y al monasterio en contextos de peregrinación y demás. En cambio, cuando hablamos del gótico, hablamos de un contexto de la Baja Edad Media en donde las ciudades ya empiezan a formarse, empiezan a adquirir cada vez más tamaño y a recibir tanto para vivir como para tránsito cada vez más cantidad de ciudadanos. Entonces ahí les mostré de alguna manera en 2 fotos cómo sería el contexto de cada uno de estos templos que vamos a ver. Al hablar de arquitectura, lo primero que tenemos que hacer referencia es a los elementos estructurales. Recuerden que son aquellos elementos que permiten que una arquitectura se mantenga en pie. Dentro de lo que es el estilo románico en la arquitectura se utilizaron básicamente elementos que ya estaban conocidos y desarrollados por la cultura romana, que son el arco de medio punto, la bóveda de cañón corrido y la bóveda de crucería. En el caso de las imágenes que ustedes tienen, que les presento en el video, tienen la bóveda, cómo se conforma una bóveda de cañón corrido a partir de los arcos de medio punto, que son aquellos que tienen una forma semicircular en la parte superior. Y cuando hablamos de bóvedas de crucería, son 2 bóvedas de cañón corrido, en este caso, que se cruzan y forman un tramo cuadrado, y en la parte superior o en el techo, una forma semicircular. Les agregué, para que no sea solamente dibujo de proyección, fotos o imágenes de la arquitectura, de cómo se ve la arquitectura realmente en un templo. Y en el caso del gótico, los elementos estructurales son el arco ojival, la bóveda apuntada o de arista, el contrafuerte y el arbotantes, que en el caso del gótico se los divido en 2 partes para que las imágenes sean vistas de manera más correcta. En este caso lo que tenemos cuando hablamos del arco ojival es un arco apuntado, ya no tiene la misma forma semicircular que veíamos para culturas anteriores, sino que genera en la parte superior una arista o una ojiva, generando esta idea de arco apuntado. Y cuando hablamos de bóveda apuntada es porque de la misma manera que en las bóvedas anteriores se construye este tipo de bóvedas, que es con el suceder del arco. Si yo tengo un arco ojival o apuntado, voy a tener una bóveda que responde a ese arco. Y también en el gótico se genera todo un sistema de soportes, porque las arquitecturas empiezan a ser cada vez más altas, pero a llenarse de aventanamientos. Por lo tanto, va a necesitar un sistema de soportes, que en este caso va a ser exterior a la arquitectura, y que permiten que la arquitectura siga en pie y se mantenga de esa forma. Ese sistema se construye en torno a 2 elementos principales, que son el contrafuerte, que es un elemento que ya había empezado a usar en el románico, pero durante el gótico se generaliza, y el arbotante. En la imagen de dibujo ustedes lo tienen marcado. Como definición, el contrafuerte es un muro transversal a la pared de cerramiento de la iglesia en este caso. En la imagen, en la foto en realidad, se ven
cómo están los parantes de los contrafuertes. Si ustedes lo ven, entre ventana y ventana hay una pared que va como a chocar de alguna manera la pared de cerramiento, la pared del templo. Eso es el contrafuerte. Lo que hace es ir de alguna manera generando un empuje hacia adentro para que las paredes no se abran, no se rompan, y eso baja las tensiones también de todos los materiales y del propio peso de la construcción hacia el suelo. Y los arbotantes son sistemas que lo que hacen es ir alivianando y bajando también las tensiones de las bóvedas superiores y de las partes superiores de la arquitectura hacia el contrafuerte. Como definición, los arbotantes son estructuras que tienen una forma por lo general de medio arco de medio punto, y lo que hacen es, a través de los materiales y de todo el sistema, bajar la tensión. O sea, lo que se produce es como un puente en donde se van sosteniendo los materiales entre sí. Este sistema es el que permite que las arquitecturas góticas adquieran tales dimensiones, sobre todo de altura. En el caso de los pináculos, lo que hacen los pináculos, que se van a ir ubicando en la parte alta de los contrafuertes, es generar un contrapeso, ¿sí? Es como que la tensión del pináculo cae de manera vertical hacia el piso, y lo que hace es imposibilitar de alguna manera que los pesos se abran hacia el exterior totalmente. Por eso es todo un sistema de ingeniería que se pone en juego para la arquitectura. En el caso de las fotos, lo que tienen ustedes, o lo que quería incluirles, son imágenes para que vean cómo se ve un contrafuerte desde la parte superior, un arbotante desde la parte superior y un contrafuerte desde el lateral. Con respecto a las plantas, o a la diferencia entre las plantas entre el románico y el gótico, lo que nos vamos a encontrar es que las mayores diferenciaciones se van a dar durante el estilo románico. ¿Por qué? Porque es el estilo, o durante el desarrollo de este estilo, es que nos vamos encontrando con las distintas formas en las que la Iglesia como institución va a ir construyendo los templos para albergar cada vez a más fieles. Entonces, así nos vamos a encontrar en principio con plantas que devienen de la basílica romana por su propia forma y porque tienen pocas divisiones internas, y además porque puede albergar grandes cantidades de personas. Son iglesias que no tienen división, salvo lo que son los pilares internos para sostener el techo, y que tienen 3 naves. Cuando hablamos de las naves, a lo que hacemos referencia es a los pasillos que se generan entre pilares y que van desde el acceso, desde la puerta de ingreso, hacia el final del edificio, que por lo general, cuando termina en forma semicircular, como son los casos que tienen presentes ahí, se llama ábside. Por lo tanto, en todos los casos de los templos que tienen ustedes en planta I, tenemos 3 naves. Piensen siempre que las naves van a ser impares, porque parten de una única planta y se van a ir adosando simétricamente una a cada lado. En el caso del románico, podemos llegar a tener templos de 5 naves. A medida que va evolucionando esta idea de planta basilical, se le incorpora un brazo que es transversal al brazo longitudinal. Y así lo que se genera es la planta de cruz latina, que es la cruz que tiene un brazo más largo que los otros 3. Y esto se implementa justamente porque, además de todo, simbólicamente representa la cruz de Cristo. Por lo tanto, tenemos plantas de cruz latina. En el caso del gótico, las plantas por lo general también van a responder a la cruz latina, pero los brazos del crucero se acortan, o sea, en muchos casos llegan
a la misma longitud que el ancho de las naves, por lo tanto puede perderse esa forma de cruz latina. Y lo que va a suceder es que ese transepto o crucero se adelanta con respecto a la planta, ya no va a estar en la parte cercana al ábside como lo tienen ustedes en la última planta del románico, sino que se genera el deambulatorio, que ustedes lo tienen marcado ahí, y que sirve justamente para rodear toda la parte del ábside de la catedral. En este caso de la catedral gótica también es una catedral que tiene 3 naves, pero en el caso del gótico, como necesitan ser cada vez más grandes, en muchos casos llegan a tener hasta 7 naves. Por último, cuando hablamos de las fachadas de los templos, lo que tenemos que entender es que durante el estilo románico, las fachadas de estos edificios, al igual que la generalidad del edificio, tienden a ser muy bajas y macizas, ¿sí? La característica que tiene el románico es que es una construcción que se hace en base a una geometría simple, porque son aquellas formas que permiten cierto equilibrio a la hora de construir. Por lo tanto, no va a tener elementos que sobresalgan mucho del espacio, las formas predominantes están apaisadas para justamente que se equilibren y garanticen el mantenimiento en pie de la arquitectura. Va a estar dominando toda la fachada del edificio un gran arco de medio punto y a medida que va pasando el tiempo va a ir incorporando un gran aventanamiento sobre el pórtico principal, por lo general de forma circular, que se llama rosetón, y además también yo les puse uno de los casos en los que en la fachada, además de tener el cuerpo principal, que es donde está el pórtico, se le adosan torres, que esas torres sirven para ubicar el campanario y para ubicar el baptisterio. El baptisterio es el lugar donde se realizan los bautismos y debía estar en la parte anterior o en la primera parte de la iglesia, porque las personas que no estaban bautizadas no podían ingresar al templo. Y es por eso que se pone la pila bautismal en el comienzo o en el ingreso al templo. Pero siempre piensen que en las fachadas románicas va a dominar el arco de medio punto. Al contrario, en el caso de la arquitectura gótica, cuando hablamos de las fachadas, son fachadas que están muy dimensionadas en lo alto, pero no tanto en el ancho, ¿sí? Gracias a todo ese sistema de arcotantes y de contrafuertes que les había planteado hace un ratito, lo que vamos a tener son arquitecturas muy altas. Y esto además va a estar remarcado, esa cuestión de la elevación, por los arcos ojivales. Todo va a estar apuntando hacia una elevación por la oración y por el cielo y por todas las ideas simbólicas, va a tender a ir hacia arriba. Al igual que en el caso del románico, se usan las torres también para campanario y para baptisterio. Y lo que tengo que marcar como una similitud entre los dos estilos es que no hay un requerimiento de simetría. Puede tener una torre, pueden tener dos, puede haber una diferencia entre las dos torres, una puede ser truncada, o sea, recta, y la otra tener una aguja o un techo apuntado. Eso depende de la catedral y del constructor. También en el caso gótico lo que nos vamos a encontrar como una generalidad que se produce en todas las fachadas es una división en 3 cuerpos. Cuando hablo de cuerpos hablo de las divisiones horizontales. En esa imagen que ustedes tienen ahí, que es la de Notre Dame de París, están como muy marcados. El primer cuerpo es el cuerpo de los pórticos, que es donde están las puertas. El segundo cuerpo es el cuerpo que hace referencia a la Galería de los Reyes, que es donde está el rosetón, y se llama así porque tiene nichos con esculturas que hacen referencia a reyes del Antiguo Testamento y del contexto medieval. Y el último cuerpo es el cuerpo de torres, que es justamente esa especie de renglón donde podríamos ubicar las dos torres.
Lo que les voy a pedir es que lean el texto de románico y gótico. La semana que viene, si tienen dudas, las evacuamos, y en el próximo videito lo que voy a hacer es trabajar la comparación en la escultura.